En días como el de hoy, en este programa, ustedes saben que nuestra emisión central es a las 5 de la tarde y ustedes nos pueden ver en repetición a las 8 de la noche por el canal Cosmovisión y a las 9 de la noche por Telemedellín. Pues sigue esta lluvia y muchos dirán, qué tanto cuento y todo lo que pasa con esto. Primero, una cordial bienvenida a don Duber, doña Andrea y doña María Andrea. ¿Cómo están ustedes? Gracias, muy bien, Nacho. Muy bien. Pues les cuento lo siguiente. Existe a eso sí les creo, por la tecnología, por el conocimiento, se llama la Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, la NOAA. La NOAA ya se atrevió a decir lo siguiente: a partir del mes de junio, julio y agosto, las probabilidades están por encima del 90% para fenómenos del Niño. Y después de esa fecha hablan ya de probabilidades del 95% de tener cifras históricas en calentamiento, en temperatura en varios países del mundo, incluidos Australia, Estados Unidos y obviamente algunos países, digamos, de toda América. La otra agremiación mundial que también habla fuertemente de esto es la Organización Meteorológica Mundial, donde está metido, don José, ¿cómo me le va? Bien, Nacho. Donde está metido Canadá y toda esta gente dicen que están haciendo una advertencia grande. O sea, y miren, lluvia. ¿Será que les creemos? Pues yo a esta gente les creo y dice que va a ser uno de los más complicados. Y que puede irse del 24, del año 24 al 27. Tres Tremendo. años de intenso ¿Cada cuánto calor. se da? Puede ser de 2 a 7 años la frecuencia para que nos salga un fenómeno del Niño. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Así que prepárense, habrá que guardar el agüita, economizar y no sé, hay que ser muy responsables con el medio ambiente y el calentamiento global. Colombia no aporta mucho, aporta, ¿cuánto es, José? Menos del 1. Menos del 1. Menos del 1. Estamos en manos de los chinos, que son unos aportantes descomunales en gases invernaderos, de los Estados Unidos, De los indios. de los hindúes, De los indios. de los indios. De los indios. Del gentilicio. Porque los otros son indígenas. Correcto. Bueno, listo. Entonces, de los indios, o sea, país de la India y obviamente de Europa. Son grandes contaminadores y nos tienen fregados al resto del planeta. Y estos señores sí no están haciendo la fuerza o no sabe uno hasta dónde van, porque definitivamente todavía no se encuentra el reemplazo, el tan emocionante reemplazo con los vehículos híbridos eléctricos. Esto todavía es una realidad muy a medias y tirando a poca, porque es mucho más contaminante que lo otro. Pero bueno, ahí vamos. Óigame, don Duber, usted porque no me cuenta estas cosas, pero yo le iba a contar, hombre. A ver, cuénteme entonces usted, Nacho, a mí. Sí, ya van 28 días, don Duber, de la búsqueda de los niños. Muchos militares buscando los 4 niños desaparecidos. Ya esta semana parece ser que, o mejor dicho, a partir de la semana entrante ya todo esto de búsqueda se va ya a disminuir en intensidad. Pero me permite, yo no sé si usted lo va a decir ahí, Nacho, sabe que la noticia de hoy fue que el perro de las fuerzas militares, que es encargado del rastreo de los niños, ya se perdió. ¿También? Sí, el perro de las fuerzas militares que está haciendo el rastreo de los niños en la zona se perdió. Esa es la noticia de hoy. Entonces, están diciendo, el perro pudo haber encontrado a los niños y está con los niños. O sea, hay un misterio gigantísimo en todo lo que nos está 28 días, marcando. 4 menores de edad perdidos en nuestras hermosas selvas. Se pierde el perro, ¿será que se fue con ellos? Pues ojalá, pero que los encuentren. Bueno, el presidente Petro sigue dando mucho de qué hablar, dándoles a ustedes una muy cordial bienvenida a nuestro programa, la primera mesa de opinión de Antioquia, porque hoy salió con una nueva renuncia, pero no solamente fue esa. Le pidió, adicionalmente a la que usted nos va a contar, a 30 funcionarios adicionales de ese sector su renuncia. Se estará quedando solo, no tiene con quién gobernar, no ha encontrado no se halla. ¿Será que vamos a ver a un presidente Petro ya muy diferente, como nos lo mostró don José Gil ayer, con un discurso mucho más agresivo y volteando ya ideológicamente hacia el lado que muchos colombianos tienen tanto miedo? ¿Será que nos vamos a volver como un Venezuela?
una pregunta que queda en el aire. Muchos se atreven a decir que no, pero el presidente tiene su dolor. Nacho, recuerde que la invitada hace 2 días, la politóloga Nuria Astrid, nos manifestaba que el presidente Petro tiene tintes de ser un autoritario casi monárquico en su forma de gobernar. En su comunicación. Y en su comunicación, y ahí lo demuestra. Un autoritario casi monárquico. Bueno, miren, hoy siguen haciendo, entonces uno qué credibilidad tiene. Otro despido. Cuéntanos la historia. Mire, Nacho, hoy se está comentando por medios de comunicación nacionales, vamos a decirlos puntualmente, a través de la revista Cambio y a través del medio de comunicación La W, que el presidente de la República le habría pedido la renuncia a los funcionarios de las dependencias del gobierno que tienen injerencia en el Ministerio de Educación. Incluso a la misma ministra Aurora Vergara se le habría pedido la carta de renuncia protocolaria. Comentan incluso desde estos medios de comunicación nacionales que ya la ministra habría sacado todas sus posesiones de su oficina en el ministerio porque cuenta con que esa renuncia se va a dar efectiva. Pero usted lo decía, son 30 funcionarios más. En esas dependencias está, por ejemplo, el director del ICETEX, el director del ICFES y de la Unidad de Alimentación Escolar, entre otras direcciones que están vinculados al ministerio y a la cartera de Educación. De acuerdo con lo que dan a conocer estos medios de comunicación, todavía no se tiene certeza de a quiénes les aceptaría la renuncia, por ende que quiénes saldrían definitivamente de sus cargos, pero que ya están esas renuncias listas y presentadas al presidente de la República, quien estaría en Cuba el día de hoy a propósito de los diálogos de paz que se están llevando a cabo en La Habana con relación al cese al fuego que se está negociando con el ELN. La indicación que se conoce entonces, Nacho, es nueva salida. El revolcón ministerial en la cartera de Educación, Nacho, no para. Esa es la noticia de hoy. Doña Aurora Vergara ya tenía esa intuición y como que ya usted va a su oficina y está toda desocupada. Sí, señor, Sacó ya todas sus retiró cosas. todas sus cosas. O sea, esto es... El 8 de marzo se posesiona, es decir, exactamente hace 3 meses se estaba posesionando y ella entró reemplazando a Alejandro Gaviria, quien salió en la crisis ministerial del 26 de abril, Nacho. Por eso le digo, ese revolcón, por lo menos en el Ministerio de Educación, todavía parece no encontrar su solución. Vean, Nacho, y si no me equivoco, quizás me equivoco, pero me parece que fue la periodista Paola Herrera a través de su Twitter la que hace 2 días publicó, fruto de unas investigaciones que ella tenía, que el Fondo Nacional del Ahorro era el fortín que se le estaba entregando al Partido Liberal. O sea, ella fue la que destapó todo lo que origina esta posterior pedida de renuncia a tantas personas del Ministerio de Educación y a estos del Fondo Nacional del Por Ahorro. todos los lados, José, mire el escándalo ya entre ayer y hoy con el gerente de Ecopetrol o el presidente de Ecopetrol. Con su pareja sentimental. Perdóname, entonces con negocios aquí en Medellín, entonces esto es una repartija aquí. Sí, llegó el gobierno del cambio, pero Pascual parece... Bravo, Sí. sí, es cierto. ¿Qué pasó en Bogotá? Y en Medellín, pero yo le voy a hablar de Bogotá. Hay disturbios, Nachos, que se están presentando en la Universidad Nacional de Bogotá. Y uno de los policías que hace parte del SMAT salió gravemente herido, con lesiones en su rostro, fracturas en el rostro y se encuentra, de acuerdo con lo que dijo saber la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en cuidados intensivos. Ella está bastante descontenta por lo que se está presentando, esa situación de disturbios, que también nos aclaran ya fue controlada. En las imágenes que estamos viendo es ya volviendo a la normalidad. Los disturbios se presentaron durante la tarde de hoy. Advertimos que estas imágenes son sensibles porque se alcanza a ver el momento en el que sale herido este policía. Claudia López afirma, abro comillas, mientras les dan gabelas de paz, el movimiento bolivariano, que siempre ha estado vinculado a las FARC, se infiltra en el campus universitario para violentar a la ciudadanía y la policía. ¿Hasta cuándo el gobierno nacional y la justicia van a hacer algo contra estos delincuentes? Tenemos un policía gravemente herido, entre la vida y la muerte. A la comunidad universitaria y a la ciudadanía atormentada por estos delincuentes que no son estudiantes y no tienen nada que ver con la comunidad universitaria. ¿Hasta cuándo la complacencia y gabelas, entre comillas, de paz en vez de justicia eficaz que someta a estos delincuentes? Son las palabras de la alcaldesa. Mire, ahí lo van a ver ustedes en pantalla. Imágenes bastante sensibles. Muy fuerte a este agente. Mire, dicen que tiene heridas, fracturas en su rostro y se encuentra en unidad de cuidados intensivos a esta hora el policía.
Los enfrentamientos se están dando tanto en Bogotá como en Medellín luego de esa jornada de manifestaciones que se presentaron ayer a nivel nacional a propósito de las reformas, Nacho. ¿Pero por qué? Conmemoración, Pero Nacho, es es que la no. conmemoración del Eso. Día del Estudiante Caído. Cuénteme, Hoy y mañana. hábleme usted de Medellín. ¿También pasó lo En mismo? Medellín está la Entonces, situación ¿están conmemorando igual. qué? El Día del Estudiante Caído, que eso lo hacen cada año, es un motivo para Muy salir bien. y... Entonces, ¿esto es enfrentarse. primera línea o esto tiene que ver, o no sabemos? Nacho, no. Bueno, no Son sabemos. personas ¿Qué que pasó en están al interior Medellín? de la universidad, pero no se sabe a ciencia cierta si son o no Ayer fue en estudiantes. la Universidad de Antioquia, hoy en la Universidad de Medellín, allí en la calle Barranquilla, donde nuevamente se robaron una motocicleta de la policía y la incineraron. Allí, pues, como siempre, como es costumbre, miren, Nacho, allá van entrando a la Universidad de Antioquia en la motocicleta de la policía y luego la incineran. Son cerca de 20 estudiantes que encapuchados cerraron Barranquilla. Obviamente llegó la policía, llegó el SMAT y pues hay enfrentamientos en este momento. Mañana también se espera ya otras jornadas Pero similares. entonces, ¿qué en la dice María ciudad. Andrea? ¿Qué dijo usted? No, Nacho. Porque ahí sí son estudiantes, No, ¿no? claro, Nacho. Es Sí. que las personas que hacen esto, pues nunca nos han sabido decir, ni siquiera las autoridades al interior de la universidad, bueno, son estudiantes, son milicianos, ¿quiénes son estos encapuchados? Las autoridades de la universidad tampoco aparecen, o sea, no pasa nada con esto. Duber, entonces, pero ya hasta ahora ya hay calma. Todavía está la situación tensa, Nacho, allí en el sector de la Universidad de Antioquia y pues realmente la ciudad colapsada. Primero, esta situación. Segundo, el fuerte aguacero que también está cayendo hacia el norte y los múltiples accidentes que se han presentado hoy durante todo el día. ¿Sabe qué me parece a mí muy indignante? Yo fui estudiante de la Universidad de Antioquia, pero en ese entonces yo no veía estas cosas, que entraran motos. José, tú también eres graduado de la Universidad de Antioquia. Pero yo no veía que entraban las motos, las quemaban y la gente se hacía alrededor como, hágale pues, quémela. O sea, esperaría uno que por lo menos Alguien hubiese alzara la alguien voz. que dijera, no, no lo haga. Sí recuerdo una vez que entraron a un laboratorio, intentaron sacar unas pipetas de oxígeno y los mismos estudiantes evitaron que lo hicieran, pero pues esto, los Y no es demás la quedan primera como vez que espectadores. queman. Exacto. O sea, es increíble. Han quemado motos del tránsito. En un claustro Han quemado académico otras de la universidad policía. donde priman las ideas, pero aquí queman la moto y no pasa nada y se quedan como espectadores. María Andrea, ¿usted por qué no es tan amable y nos amplía entonces lo del presidente de Ecopetrol? Bueno, Nacho, mire, lo que pasa es que pues salió ayer una denuncia de parte del concejal Alfredo Ramos y también una ampliación de una investigación a través del medio La Silla Vacía. El presidente de Ecopetrol es el señor Ricardo Roa y su pareja sentimental es el señor Julián Caicedo. Lo que advierten estas investigaciones y la denuncia del concejal Alfredo Ramos del Centro Democrático es que el señor Julián Caicedo, quien está a la izquierda de la fotografía, se hizo a 2 contratos, pero uno que atañe directamente a la ciudad de Medellín tiene que ver con la institución universitaria Pascual Bravo, la cual es una institución pública y que por supuesto está afiliada a este conglomerado de las instituciones públicas de la ciudad. En este contrato que publicó el concejal Alfredo Ramos se advierte que firmó por un monto de 25.995.000 pesos por un tiempo de 113 días. Sus honorarios mensualmente eran de 6.900.000. Lo grave del asunto no es el contrato, es decir, todos podemos firmar un contrato. El asunto acá es lo siguiente. Primero, que tenía un doble contrato con otra institución pública que es el INVIAS. Por legislación no se puede tener 2 contratos con instituciones públicas porque esto lo hace efecto de una inhabilidad. Pero lo otro complicado es que esto sería un contrato corbata, es decir, la persona va, firma el contrato, pero no cumple con ninguna función de lo que está pactado allí en el papel, no presenta informes, no asiste ni siquiera a la institución universitaria. De esta situación, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien esperaría uno porque él ha sido, digamos, bastante crítico en temas de irregularidades, con los temas de corrupción, pues no ha advertido nada y tampoco lo ha hecho en la institución universitaria Pascual Bravo. Es un monto bastante grande y pues advierte el concejal Alfredo Ramos que es otra de las formas de la cual entonces se están robando Medellín. Estoy pensando en la conversación de ayer. Ahorita hablamos un poco de esto con nuestro invitado. Ayer queda uno con muchos sinsabores. Don Duber, que está pidiendo la Procuraduría. Nacho, mire, una situación bastante grave, le está pidiendo a la JEP que investigue unas condiciones que vivieron muchas de las mujeres que integraban las FARC y integraban también el ELN o que integran el ELN, porque dice la procuradora Margarita Cabello que ha tenido la oportunidad de hablar con varias de estas mujeres donde le han confesado incluso que cuando estaban en estado de embarazo, ya en un estado muy avanzado, en estos grupos les sacaban sus bebés vivos
luego los asesinaban y los desaparecían. Y dice ella que ha tenido la oportunidad de conversar con más de 25 mujeres sobre esta situación y que por eso le pide a la JEP que investigue estos casos y que abra un expediente especial precisamente por la situación y por otras violencias que se vivieron contra las mujeres allí con las FARC. Mire lo que dice la procuradora. Miren lo que hacían. Algunos de los bebés fueron extraídos vivos de sus úteros, posteriormente asesinados y sus cuerpos desaparecidos. ¿Cómo puedo quedarme callada ante esto y no hacer las peticiones que sé que la JEP nos las va a escuchar de ese análisis y que pido que se investigue como un patrón criminal adicional el asesinato de neonatos? Y nosotros pedimos que se investiguen entonces el aborto forzado en edad gestacional avanzada, asesinatos de neonatos, lesiones dolosas al feto. Eso no puede pensar que haya ocurrido. Y peor, desaparición forzada de neonatos y facetas de género que se relacionan con estas conductas. Se queda uno pensando, ¿ustedes qué opinan? ¿Va a pasar algo? Se acabaron, ese proceso de paz sirvió, ya tenemos unas FARC reforzadas, que todo el mundo dice las disidencias. No, siguen siendo las FARC, siguen siendo las FARC. Queda uno Pero Nacho, triste. lo que pasa es que, y muchos lo advirtieron desde que se concibió el proceso de paz con las FARC, o mejor lo advertían, que este era un proceso de paz sobre todo muy favorable para los jefes, no para los mandos medios y de pronto algo favorable para la base. Pero los mandos medios con ganas de poder volvían y se iban a rearmar tarde que temprano. Esa es la palabra, ganas de poder. Con ganas Y de que terminaron compuestos en el Congreso, que los O sea, de arriba, los mujeres terminaron los jefes se organizados. pensionaron. Y el resto tiene los que comer. Y los mandos medios. Y el negocio de la droga, Y el funciona. por eso, a propósito de este nuevo acuerdo de paz, a mí no me queda claro cómo se va a desmontar el negocio. Entonces yo tampoco. pensaría Por eso me quedé pensando lo que no el tengo que tema dejar. continúa. Eso va a continuar. José, es que ¿quién va a dejar Porque el un negocio negocio continúa. tan lucrativo como el de la usted droga? lo deja. Que es como cuando uno se va a Pero jubilar. lo digo Usted Nacho. se jubila y usted Exacto. dice, bueno, va a recibir Pero menos yo lo sueldo. digo detrás de Pero usted. viene Ah, el no, que es que está detrás de usted hay una detrás. fila de 20 o 30. Claro. Es que eso no hay quien lo deje por así eso de le fácil. preguntaba yo ayer a nuestro invitado Fernando Quijano y yo le decía, venga, dígame, pues le pusieron hora cero. Y a partir de esa hora cero, ¿qué va a pasar con la justicia? Y por eso le puse el tema. Entonces, a partir de ese día, de tal fecha, los que cumplieron y se metieron en este proceso lo hicimos y de ahí para adelante al estilo Bukele. Al que cogemos se fue para la cárcel y esto no va a tener, pues, vamos a tener mano dura con la justicia. No, eso no existe y nos vamos a quedar conversando eternamente. Y adicionalmente a eso, Nacho, si el acuerdo o a lo que se llegue es por libre voluntad de las partes, no porque en alguna medida están sometidos. O sea, si yo no estoy sometido, pues simple, lo hago, no lo hago y quienes sigan lo seguirán haciendo porque a mí no me están sometiendo. O sea, si no es... Tristemente, en ese tipo de acuerdos tiene que ser que una de las partes en alguna medida esté dominada o vencida. Y porque está vencida, entonces se acoge al acuerdo. Pero si no está vencida, Ahí sigo. ahí sí. Ahí sigo. Ahí sí. Ah, sígame fregando, yo sigo. Hablemos del cese al fuego. Nacho, mira, se esperaba para hoy un anuncio que era ese cese al fuego bilateral que habría sido acordado entre el gobierno nacional y el ELN en esas mesas de diálogo en el tercer ciclo que se está adelantando en La Habana, Cuba. Sin embargo, por medio de esta comunicación, esta es la imagen que nos compartía, muy bien, esta es la imagen que nos compartía el mismo alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, sobre esa mesa de diálogo que se está llevando a cabo. Pero miremos el comunicado, miremos lo que se estaba hablando. Acá están solicitando un día más. Mire si empieza usted a leer. Hemos solicitado un día más al señor presidente de la República, Gustavo Petro, y al primer comandante del Ejército de Liberación Nacional para realizar el evento de clausura del tercer ciclo de la mesa de diálogos de paz. Una vez se dio a conocer esta comunicación a los medios, valga la redundancia, de comunicación del país y a la opinión pública, el mismísimo presidente de la República anunció que viajaría personalmente a Cuba para atender la situación que se está presentando con ese tercer ciclo que se cierra y en el que se habría acordado un cese al fuego bilateral con el ELN. Este ya sí, Nacho, organizado, este ya sí no sería una
anuncio solamente del gobierno, sino que tanto ELN como gobierno anunciarían ese cese. Yo le diría que no un cese al fuego, sino ojalá fuera un cese de hostilidades, como lo ha hablado el gobernador de Antioquia acá en el departamento. Empiezan a seguir hablando. El expresidente Uribe, silencio. Está haciendo su función de expresidente, que así deberían ser todos. Pero salió Paola Holguín a decir ¿qué? Es que hoy hubo un encuentro de varias personas que están aspirando al Consejo de Medellín y también alcaldías del departamento avaladas y coavaladas por el Centro Democrático, y allí estuvo la senadora Paola Holguín. El expresidente Álvaro Uribe en esta ocasión no se hizo presente de forma presencial, pero sí envió un video, pero solamente, digamos, habló sobre estas elecciones. Lo que dijo la senadora Paola Holguín, bueno, se refirió a dos temas puntuales. Uno, en frente a quién van a avalar y qué esperan, pues, de estas elecciones regionales. Y lo segundo es que ella advertía que el gobierno nacional a ella le genera susto, especialmente porque estas elecciones, de donde Gustavo Petro quedó presidente, ella las califica como ilegítimas. Esto fue lo que dijo la senadora Paola Holguín. El presidente Uribe ha sido muy claro. Nuestro candidato a la gobernación de Antioquia es Andrés Julián Rendón, y a la alcaldía de Medellín el Centro Democrático inmediatamente lo anuncia y va a apoyar a Federico Gutiérrez, porque Medellín y Antioquia han sido el muro de contención en Colombia, y hoy lo cierto es que todo el país está muy preocupado por las reformas que está proponiendo el gobierno de Gustavo Petro, y también por esos discursos llenos de odio contra la prensa y contra la institucionalidad. A mí me asusta un poco porque yo creo que como se hace campaña se gobierna, y Gustavo Petro, para llegar a la presidencia, negoció con estructuras criminales. Es innegable el pacto de la picota, es innegable que el Clan del Golfo hizo un paro armado para obligar a votar por él. Denuncias se van a venir en estos 3 años que le quedan de gobierno. Ya pasó un año. ¡Qué velocidad! Esto está ya en 2 mesecitos. Sí, señor. Poco menos de 2 meses ya. Rápido. Bueno, ¿quiénes están ahí, María Andrea? Muchas personas del Centro Democrático, icónicas, el señor José Obdulio Gaviria. Que estaba escondido, qué pena. Sí, no. Muy escondido, hace rato. muy escondido, Sí. sí. No estaba muy público. Un gran historiador es el señor José Obdulio. Sí, pero bajo perfil de este gobierno. Es que yo creo que porque no estaba el expresidente Álvaro Uribe, estaba el señor José Obdulio Gaviria. ¿Quiénes más estaban? Bueno, estaban los diputados del Centro Democrático, concejales del Centro Democrático de Medellín, pero ¿sabe quién no estaba, Nacho, compañeros? No vi al señor Alfredo Ramos, entonces me puse como a indagar, bueno, ¿dónde está Alfredo Ramos? Que, digamos, durante estos años fue esa voz de oposición en el Consejo de Medellín. Pues me dijeron, pues él no vino, y me decían algunas fuentes que están en el Centro Democrático, él no vino porque él al parecer ya quiere ir menguando su presencia en el Centro Democrático. O sea, al parecer quiere terminar... se está alejando del Centro Democrático y va para algún lado, porque eso sería primicia quien nos cogió la noche. Bueno, pues me dicen que de pronto quiere terminar esta legislatura en el Consejo de Medellín y más bien acercarse ya a otras toldas, pensando de pronto en el Partido Verde, de pronto muy cercano. Verde. ¿Cómo les parece? Wow. Esa misma expresión hice yo. Esa es primicia, nos cogió la noche. Acercarse un poco a lo que es el representante a la Cámara Daniel Carvalho, esa línea de la corriente de Daniel Duque. No. Ahí les cuento. Wow. Perdón, pero entenderá usted, Nacho, que son... Genera No, impacto. ella tenía Esa su es la guardado. expresión. Ese es los runrunes que uno se va cogiendo cuando asiste Su fuente es buena, su fuente es muy buena. a estas reuniones. Pero Entonces, Nacho, ¿sabe qué me sorprende? pero no es que vaya a renunciar a aspirar para las elecciones de octubre, porque de hecho ya no le daría. No, ya no va a Termina participar. su legislatura, pero fíjense que en estos recorridos que hace el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, no aparece Alfredo Ramos. Hoy no apareció. Se está reacomodando, José. Pero ¿sabe, Nacho? Me sorprende porque Pero es muy yo- juicioso, debo decir, porque sigue haciendo el control político. O sea, él no se ha mimetizado en el Consejo. Yo entiendo que el concejal Ramos pueda tener alguna incomodidad o quiera apartarse, pero yo no lo veía afín al Partido Verde. Nunca. De pronto lo veo más afín a Cambio Ni Radical, con las posturas al Partido de- Conservador, que fue el partido de Muy su de a la padre. derecha. No al Partido Verde, vea. Ni a las posturas del representante No, Daniel ¿Cuántas Carvalho. veces ha o dicho sea, la palabrita que tanto le gusta a usted? ¿Cuál es? La política Es que... dinámica, muy dinámica, Dinámica. sí, señor. Cada vez lo demuestran hombre, una vez Uy, más. pero oiga, está bueno ese ronrón. Sí, señor. Veremos muchos movimientos, entre otras el Centro Democrático. Pues Federico va a salir con su lista al Consejo, 21 personas van a estar en ese listado.
pensaría uno que Creemos puede quedarse con una buena tajada y ahí de pronto el gran sacrificado sería otra vez el Centro Democrático. Sí. Sacaría menos curules. Sacaría menos. Sí, porque ellos tienen 8 curules, María, si no me equivoco. Tenían. Ah, bueno, Tenían. sí. No, con el tema de las concejales y eso. A ver, ¿cómo así? Ellos Lo eligieron de 7, Paulina, lo de Ramos. Natalie, lo de Albert, lo de El Consejo de Medellín. Lina. Sí, pero ahí se fueron 4. 4, exacto. 4. Que tienen boticos. Sí, bastante. Se Y que los fueron temas les 4, terminaron dando eran la 8, razón, se que sí fueron estaban acordados. 4, cambiaron, digamos, por 2. O sea, ahí se es del Centro Democrático porque las otras 2 concejales renunciaron, pero permanecen en su curul. Y con esa pesadilla, porque en última les terminaron dando la razón. Que sí hubo acoso y que la cosa no Consejo quedó de tan Estado. clara y no estaba tan bien manejada el famoso pacto de Chuscalito. Y desafortunadamente, Nacho, al interior del Centro Democrático, piensa uno, se debe replantear, porque ese tema del machismo, por lo menos a nivel en el Consejo de Medellín, en estos, y es más, con la propia María Fernanda Cabal, en su momento. Sí, que tenía más votos que el mismo Zuluaga. El mismo tema de Liliana Rendón. Eso se le iba a poner yo a usted. Que va poniendo tienen varios Fíjese que ejemplos. cuando el expresidente Iván Duque pues fue presidente, muchos de su misma bancada se preguntaban por qué él, que era senador en ese entonces, pero que Iván Duque cuando el expresidente Álvaro Uribe lo presentó como el presidenciable, pues también quedaron con celos en la bancada, pero hicieron caso. Bueno, ¿no vamos a tener candidato del Centro Democrático a la alcaldía? No. ¿A la gobernación? Sí, de Pero pronto. mire, si me permite... Para que me la relacione, pues le pregunto. Vámonos con Andrés Julián, porque el llamado ahí del Centro Democrático es el señor Andrés Julián, exalcalde del municipio de Río Negro, pero está metido en este grupo de los 4. Sí, mire, usted le dice muy bien el llamado porque él estaba pues en la parte central de esta mesa principal y también le preguntamos, bueno, ¿cómo va este tema de la coalición? Porque él ya se ve muy firme con aval del Centro Democrático, más las firmas que recogió, que finalmente dijo, las firmas me sirvieron para conocer las necesidades del departamento, pero por supuesto es muchísimo mejor contar con el aval del partido que él mismo ayudó a fundar, y esto fue lo que nos dijo acerca de esas aspiraciones y del pacto de los 4 aspirantes a la gobernación de Antioquia. Contar con el aval del partido que yo ayudé a construir, por el que fui alcalde de Río Negro, me da una oportunidad muy grande de consolidar esta candidatura, de ganar dentro de la coalición que sigue firme y por supuesto de ser el gobernador el próximo 29 de octubre. La gran coalición por Antioquia, la gran COPA, sigue firme con todos sus integrantes dispuestos a que de allí salga la candidatura única que habrá de enfrentar al eje Quintero Petro y ganar la gobernación de Antioquia. Mucho la atención que ayer a través del Twitter Andrés Julián escribió unas líneas hacia el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, con una situación de orden público que está sucediendo en el municipio de Nariño. Y le decían a este Twitter, gobernador de Antioquia, váyase hasta Nariño y no salga de allá hasta que todo esté en orden. Yo le pregunté sobre esto, pues si él lo haría como gobernador, y esto no respondió. Alias Camilo viene sembrando el terror en el suroriente de Antioquia y a mí se me asemeja a eso mucho a lo que hizo alias Karina, que comenzó así de manera incipiente y terminó volando los pueblos. Si yo fuera gobernador de Antioquia, yo me iría a Nariño y no saldría de Nariño hasta cazar a alias Camilo, que tanto daño ha hecho en esa zona del departamento. Hay que guardar ese full en el caso eventual que él sea Sí, gobernador. pero oiga, cambió el discurso, ya estaba fuertecito, ya está hablando fuerte. Pero venga, una pregunta. Usted estuvo allá. Y el ronrón que había, que estaban como muy bravos con este candidato, el señor Andrés Julián, del Centro Democrático, que porque salió a recoger firmas y se apartó. ¿Será que fue más ronrón o ya lo estarán viendo fuertecito en esta contienda? Pues Nacho, miren los que estaban en la mesa principal y quienes estaba lo rodeaban. él, O sea, es por que eso. estaba José Obdulio Gaviria hablando Haciendo muy de bien de él. camarógrafo, ¿lo vio? Estaba Esteban Quintero, senador, Paola Holguín, Robando senadora. cámara. Claro, con el celular, imagínate. Venga, sí, pero es que el ronrón era ese, que estaban muy molestos, que Uribe estaba furioso con él, que porque había salido a recoger firmas, que muy mal hecho. Pero no tanto Nacho Uribe, sino a mí me habían dicho que la senadora Paola Holguín, que ella era que como que estaba un poquito más alejada precisamente porque no gustó mucho que le hubiera salido a recoger esas firmas, desconfiando del partido.
al aire, que no había sido como un proceso o que no veían con buenos ojos que él hubiera salido anticipadamente a recoger esas firmas y no esperar el aval. Y se van ustedes al ritmo del expresidente Uribe y no llegan, porque la deja toda para el final. Porque fíjese que yo le preguntaba... Este señor salió con el tiempo que era, si no lo iban a sacar de la película. Y yo creo que eso lo ha hecho tomar bastante fuerza y también realmente resultó ganador para él porque ha obtenido un reconocimiento en el departamento. Pero yo le preguntaba a la senadora Paola Holguín sobre hasta cuándo van a esperar entonces a Federico Gutiérrez, y ella de manera muy prudente respondía que pues consideraba que Federico se está tomando su tiempo, pero que el momento que cante que va a ser candidato a la alcaldía de Medellín, pues lo van a coavalar. Sin embargo, teoría del despiste. ¿Usted sabía? Así le están diciendo en este momento, la teoría del despiste. ¿Y el despiste es para quién? José tiene la respuesta. Yo, No Nacho, sé. tengo la respuesta. sí, Nacho. Busca en Wikipedia. La teoría del despiste de Fico. ¿A quién están tratando de despistar? No a Daniel Quintero, ¿A Luis Pérez? a Luis Pérez. Ok. Para saber si se lanza Para o no. ver, porque en este momento se están armando unas fuerzas muy grandes y el que llegue tarde de pronto no va a llegar bien parado. Sí, Nacho, y si no me equivoco, me parece haberle escuchado a usted o a María Andrea, no sé a cuál de los dos, que como para el 10 de junio se iba a saber lo de Fico, y ya estamos casi a 10 de junio. Mi No, frente Nacho me dijo dijo 20. Ah. Nacho dijo 20. Que inicialmente ha dicho que 10 días y luego... Pues el mismo quedó que 20 Federico días. dijo a Y ya le finales de tengo, mayo. y le tengo la última vez. Este mes no vamos a ver eso. Ah, ya no es en junio. Ya no va a ser. Lo que pasa es que esas salidas del presidente ponen a tambalear ponen a esa tambalear. decisión. Sí, claro. Mire que, dígame si no es su percepción, no están como, llevamos como una semana en que todos los candidatos están como Se recogidos. están oiga, ya. retrayendo. Sí, es que se gastaron un montón de plata cuando no se la tenían que gastar. Se metieron un desgaste impresionante y la campaña empieza a Se principios del mes asustaron, Nacho, entrante. con las Julio. encuestas que publicamos el año pasado, entonces quisieron salir rápido. En julio no, María Andrea. Pues, Nacho, No, porque el tiene... 1 de agosto, porque son 3 meses que usted puede hacer campaña. En Agosto, realidad- septiembre en y realidad, octubre. Nacho, 29 de julio. O sea, el mes, todavía tenemos mes y medio en el que ellos no pueden salir a hacer campaña, por ley. Pero con la excusa de las firmas... Sí, están ya, haciendo- pero ya están entregando. ¿Quién más ha entregado? Por estos días ha anunciado entregas. Nacho, pues mire, la señora Liliana Rendón había anunciado que mañana entregaba las firmas, pero pues está ahí como por confirmar porque no se ha determinado, porque ella dice que quiere recoger 140.000. Entonces, Nacho, ¿qué veo yo? Se está recogiendo. Y no sé si usted ha visto que ya hay, pues a mí me parece que el que más vallas tiene es el señor Albert Giordano Corredor. Y ya las vallas de él Interesante dicen... hacer un ejercicio contando ese número de vallas que tiene Pero correcto. el asunto Pero es que con- dice que va a entregar 300.000 firmas. Pero no ha entregado. 350.000. Quiere entregar 350.000. La pregunta, José, usted pone un tema muy bueno, que lo debería investigar María Andrea. Señor. Ella es. La pregunta es, listo, recogí mis firmas, las entregué. ¿Puedo seguir con las vallas? Pues porque ya es un hecho cumplido. Nacho, pero ¿sabe con las realmente? vallas yo estoy invitando a que firmen por mí. Cumplí el hecho. Tengo que retirarlas. Lo lógico sería que las deberían retirar, pero lo lógico, Pero lo deberíamos- real Pero es es que que no las también eso demos. se convierte en una estrategia para irse hasta el último plazo del mes No, por para entregar eso. esas firmas. Sí. Dejo las vallas ahí, ya las tengo Giordano acá sigue guardaditas. ahí, no ha entregado, pero el día que entregue, y José lo está diciendo, tiene vallas por todas partes, entrega. Esas vallas se deberían retirar y ya las podría volver a colocar en el mes de agosto, el 29 de julio o el 1 de agosto. Pero tal Pregunta, vez, pero Nacho, yo pienso que tal vez podría poner una valla, pero sin la palabra firmas o firme por, porque ahorita están, digamos, cobijados con eso, pero puede poner una valla comercial con su imagen para Sí, generar con su recordación. nombre. Porque Muy bien, una sí. de las razones, por ejemplo, por las que Albert Giordano siguió recogiendo firmas a pesar de que él cantó ya tengo 250.000, era precisamente para no guardarse, porque él decía, yo entrego eso y que después que me pongo a hacer, yo necesito que me sigan viendo. Entonces, por eso él dice, voy por las Sí, 350.000. en esas vallas lo que sí debe estar por entendido es que no puede salir, voten por mí, bueno, no, Exacto. eso sí, ahí no pueden hacer campaña política. Firme por. Muy buenos sus datos hoy. ¿Para dónde va el señor Alfredo Ramos? Seguramente no lo sabemos en estos días. Pero O querrá termina su descansar también. periodo en el Consejo y ahí tomará decisiones. Bueno, ya me habló Andrés Julián de Paola Holguín. ¿Cómo quedó el pico y placa ya de una vez? Que yo pensaría que en esta administración no vamos a tener ni cambios de pico y placa, ni va a pasar nada. Ya esta administración se va así tranquila. Como así, Nacho, no, ya eso quedó y ya eso cambia en No, un no. mes.
Están hablando de quitarle el pico de Ah, placa de a incluir a los híbridos, híbridos. a los de gas, o sea, sí, están sí, hablando ahí tiene de... razón, ahí sí, tiene ya esta administración ya se fue así. Yo pensaría que ya no tiene justificación hacer ningún cambio. Sí, sí, tienes razón. Y más que eso es antipopular, Yo tengo Nacho, una usted aumentar pregunta, esas una medidas pregunta, es restrictivas. que, como dice Usuga, aquí necesitamos un abogado en esta mesa. ¿Las vallas o las pancartas en Medellín están prohibidas? Pancarta. Las que hable poste a poste, no. No. No, Pasacalles. están regulados por Hay espacio que público. Los pasacalles no están prohibidos. Están regulados por espacio público. Exacto. Se debe pedir un permiso en el espacio público. Yo no voy a hacer el comentario. Y espacio público regula el tiempo que pueden estar expuestas y el lugar en el que pueden ¿Por estar qué? Porque Y si expuestas. son algunos políticas, aspirantes tienen les el dieron mismo permiso y tiempo de otros la- no. de No, las no, otras. no. Por otras razones. Ahorita se las explico, don José. El dólar sigue hacia abajo. El dólar sigue hacia abajo, Nacho, y se movió entre su apertura y su cierre en una franja de 30 pesos, entre su máximo y su mínimo de 70 pesos, y hoy alcanzó a bajar a los 4.155 pesos. O sea que está bastante bajo. Y Nacho, hoy de todas maneras se conoció una noticia que tiene que ver con Ecopetrol, con una demanda que se ganó. Eso implicaría, obvio, a futuro que ingrese una cantidad considerable de dólares, una muy buena noticia para el gobierno Petro. ¿Y qué se ganó? Nacho, una demanda que tenía que ver con la refinería de Cartagena, y estamos hablando de una cantidad de dinero Billones. exagerada. No le creo. Buenas noticias para el gobierno Petro en medio del escenario y en medio de... Paradójico de que le das el petróleo y la plata. Sí, paradójico. Sí, paradójico. Bueno, ahora sí, pico y placa, ¿cómo quedó? ¿A partir de qué fecha? Bueno, la rotación para el segundo semestre comienza desde el 17 de julio. Esa primera semana del 17 al 22 de julio será una semana pedagógica, es decir, no se generará un comparendo económico. Pero a partir del 24 de julio entonces comienza a rotar. Quedó así, mire. Los lunes, recordemos que 7 y 1 son los números con los que deben determinar los carros, y 7 y 1 en este caso son con los que inicia entonces las motos. Así quedó para lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Digamos, había inconformidad frente a algunos usuarios de los vehículos porque decían, llevo 2 semestres donde me toca el mismo día o 3 semestres donde me toca el mismo día, pero hay que advertir acá algo, y es que este sorteo se hace a través de las balotas de la Lotería de Medellín, donde hacen ese proceso, Nacho, muestra que las balotas realmente han sido pesadas, las ponen a jugar como si estuviéramos jugando la Lotería de Medellín, está y bien, es eso totalmente me gusta. transparente. Sí, es Es transparente, conciencial sí, que pues haya Nacho, quedado... ¿sabe? Le escuché a algunas personas que en lo del viernes, que llevan 2 semestres, o ya sería el tercero, Yo, el yo el llevo, viernes. yo Pero el ¿sabe con miércoles. quién es Hágalo muy en exagerado? chance. Con los de los miércoles, creo que con el Cuarto, yo. Porque esos sí han estado prácticamente desde que inició el pico y placa en esta administración, con el pico y placa el mismo día. ¿Qué me dijo su mamá? Que usted era medio saladito, pero no le cuento las No, cosas. pero hable. ¿sabe qué, Nacho? ¿Quién Es un lleva todos los excelente día. 4 el miércoles? Es un Dúbela, excelente día, Nacho, porque un viernes sí es muy duro. Sí, uno sin mire, carro. y yo le quiero, a propósito a la Hay mucha señora gente que se Piedad esfuerza por los Mejía, lunes. a la señora Piedad Mejía, que es una fiel televidente del programa, que siempre nos escribe y que siempre está puntual. Ella fue una de las que manifestó eso y decía, desde el primer semestre del 2022, los viernes seguimos con pico y placa ese día, y no es justo, es el peor día de todos, y ya llevamos 3 semestres consecutivos. Pero es una un suerte. abuso de la alcaldía. ¿A quiénes No, están no, es- beneficiando? No, pues sí, debería Es por ser. balota. Entonces, Claro. Bueno, es por balotas y está bien. Sí, es Me parece- Pero es que no hay transparente. ¿de qué otra entonces, manera mejor sorteo dicho, uno a la eso? señora que escribe que no va a comprarle el número a la lotería porque no le va a dar. No le va a caer. O no le va a caer. O le cae cómprelo, con porque más, siempre le claro. cae el viernes, ¿sí o no? Créalo Entonces que lo antes. compre. Compre la lotería de Medellín el viernes. Ahí estaba viendo esas imágenes. Definitivamente en la próxima administración tendrán que replantear la contratación de más guardas, los Uy, sí. tan queridos azules, como les decimos en la ciudad de Medellín. Es que realmente el trabajo que tienen estos señores para la ciudad que tenemos, la cantidad que son, es una cosa muy lamentable, lamentable. Mínimo deberían haber entre 1.200 y 1.500 guardas para la ciudad, y eso que son poquitos. Y en este momento tenemos 400, 500, y esta gente las ponen a traer unas jornadas que me solidarizo con ellos, en verdad, porque su función es controlar la ciudad. Ojalá que la yo próxima no sé vez... si todavía, Nacho, pero en una época ellos les iban acumulando horas, como que no las pagaban con horas extras, sino que eran horas acumuladas, que las tenían como para descansos, pero tienen unas cantidades de horas impresionantes, Nacho, yo hablaba acumuladas. con uno y me decía, acumuladas. no, llevo esta semana, llevo 100, 200 horas. Yo le decía, ¿en serio? Me dice, sí, claro.
Y además, son unos señores que la trabajan muy duro. Y que no cuentan con el beneplácito de sus usuarios. Es decir, a nadie que lo pare un guarda lo reciben con el cariño. Yo soy y los de brazos esto, me paró el policía. Qué pesar. Lo único que me pareció extraño fue que me pidiera el email de mi celular. Me pareció como extraño. Extrañísimo. Rarísimo, Extrañísimo. Nacho, Súper extraño. Ahí en todo el Alto de Palmas. Llegó y tal. Y número de eso. Sí, claro, estaban ahí todos buscando celulares robados. Supondría uno, pero el que nada debe, nada teme, pero sí me pareció extraño. Y yo le dije, bueno, el que nada debe, nada teme, venga, yo le digo el numerito y tome anote. A mí me preguntan eso. Ah, no, de una vez le dice usted cómo lo marcar. saca. Le dice de una vez que debe marcar, marca asterisco, no sé qué, no sé qué. Okay. Dígame el número. Y uno se lo dice, el hombre llega, lo anota, listo, no tiene ningún problema, un teléfono no es robado. Me pareció muy extraño, está buscando teléfonos robados. ¿Pero los guardas de tránsito? No, policía. Policía. Y le dije, muchas gracias, me encanta, el que nada debe, nada teme. ¿No lo muestra? Pero hay gente que pone furioso. Vean, Nacho, a propósito de eso, de pronto le tengo, pero ahorita, después del corte, una denuncia de un youtuber español que tiene que ver con un celular, pero se la muestro después del corte que confirmemos que existe en el marco. Entonces, antes de irnos a nuestra pausa y recibir a nuestro invitado, quedémonos con la reforma pensional. Yo le hablo de reforma pensional, Nacho. Volvemos como ayer, 5:41 de la tarde, y en este momento sigue la plenaria, sigue el debate en la Comisión Séptima, pero del Senado de la República. Mucho fue el ruido que se dio con relación a esta jornada legislativa que se iba a llevar en esta célula del legislativo. ¿Por qué? Dicen algunos de los congresistas que ayer miércoles a la medianoche, 11:58 de la noche, y tenemos ese pantallazo donde mostraba al periodista Ricardo Ospina, se compartió el orden del día, los citaron para el debate de la reforma a la salud. Miremos si tenemos por ahí esa imagen de citación al Senado. Mírela ahí, Nacho. A las 23:58 les compartieron el orden del día y en ese orden a las del día, 23:58 a la son medianoche. 11:50, faltan 2 minutos para las 12 de la noche. A esa la hora. medianoche les mandaron Son el muy orden organizados. del día. Entonces, ¿qué sucedió? Andrés Forero, representante a la Cámara, que no hace parte, por supuesto, de esta célula, él está en la Comisión Séptima, pero de la Cámara de Representantes, decía que esto es otra irregularidad con la que se estaban pasando, pues porque apenas les estaban anunciando que se iba a dar ese debate. Por su parte, Fabián Díaz, quien fungió hoy como presidente, él no es el presidente, la presidenta es Norma Hurtado, es la presidenta de la Comisión Séptima, de la Cámara de la Comisión Séptima. Fabián Díaz decía: hicimos la convocatoria durante la plenaria del Senado, lo advertimos con tiempo, lo único que se hizo fue reconfirmar por este medio de difusión que ese iba a ser el orden del día de la jornada. Citaron para las 9 de la mañana, no se desarrolló hasta las 2 de la tarde y en ese momento dijimos, día D. Comenzó el debate de la reforma pensional, ya ahora sí entró en el Congreso de la República el debate. Sin embargo, el tema de los impedimentos y las recusaciones se convirtieron en una piedra en el zapato, en un obstáculo que le entró al debate, porque los senadores todavía están deliberando si tramitan o no en la Comisión de Ética del Congreso esas recusaciones que fueron presentadas a varios de los congresistas que hacen parte de esa célula legislativa, Nacho. Entonces ya llegó, ya está en la orden del día. Se puede decir que comenzó a hablarse, pero el debate como tal y la discusión como tal aún 5:43 de la tarde no se ha dado mientras se resuelve el tema de recusaciones e impedimentos de los congresistas. Duri y José, ¿ustedes creen que en Colombia exista un municipio que no esté endeudado? No, Nacho. No. O sea, Públicamente. Sí. Creo que el municipio del Retiro tiene cero deuda. Sí, bien. Bueno, la tarea. El municipio del Retiro es el único municipio que no tiene deuda. Nacho, confirmado que es el único. Es el único, ya salió el reporte. Se sí. lo pregunto porque hay algunos municipios en zonas petroleras. No, me lo dijo el alcalde, me lo dijo, salimos en el reporte nacional y somos el único. En diciembre del año pasado yo pagué todo eso. Yo no quería tener un municipio endeudado. Tiene sus finanzas Bien saneadas. interesante. Ahí lo tenemos que invitar porque andan con un conflicto. Es el alcalde de Norbert. Sí, anda con un conflicto con todos los constructores que, eso sí, para construir están ahí mismo, pero para cuando se les dicen, bueno, vamos a hacer vías para que no se colapse todo esto, ahí sí ya no aparece ninguno. Y no, dejemos que el municipio del Retiro, que va por buen camino, probablemente podrá colapsar. Y estrenando parque y todo. Sí, ahí lo conocí. Sí, muy está bonito. Muy bonito. Bueno, vamos a cerrar este bloque hablando del apocalipsis de Nueva York. Mire, para hablarle del apocalipsis de Nueva York, yo le tengo que hablar primero de la situación de los incendios que se está presentando en Canadá. Quebec se ha convertido en un foco de incendios
de proporciones inimaginables, Nacho. Y la contaminación que se está ¿Escuchó lo que leí al causando... principio? El reporte Sí, que le señor. leí al principio del inicio de hoy, dice, preparados en Estados Unidos que, porque Nacho, no viene, mejor dicho, se va a incendiar medio Estados Mire, Unidos. porque no alcancé a encontrarle el medio, pero se hablaba de que hay zonas en el polo o en los polos que alcanzaron los 40 grados centígrados, Nacho. En los polos esto es algo sin precedente, pero como no le tengo el reporte y no le tengo una fuente confiable, se lo voy a dejar hasta ahí. ¿Qué está pasando? Que esa contaminación que está viajando desde Quebec está afectando a ciudades de Estados Unidos. Mira el panorama que se está teniendo en diferentes ciudades de Estados Unidos. Mire lo que va a pasar en Nueva York, que es la siguiente imagen. Las mascarillas que se estaban usando para mitigar la pandemia del COVID-19 en este momento se usan es para intentar respirar en lo que se conoce como la capital del mundo, la Gran Manzana. Amarillo completamente. Y lo hemos dicho, un panorama un poquito apocalíptico, Nacho, porque no es el usual que estemos acostumbrados a ver en ninguno de nuestros países. Y entonces, llamado de atención por la contaminación que se está presentando por los incendios puntualmente en Quebec y en Canadá. Óigame, don José Gil, hablando de esto de medio ambiente, ¿qué es ese tema del hongo del banano? Sí, Nacho, imagínese que desde Augura Gremio de los Bananeros, el señor Emerson Acuña hace la advertencia para extremar las medidas de higiene cuando se ingresa y se sale a estas bananeras, porque desafortunadamente hay un hongo que es gravísimo y delicadísimo, que ya se ha detectado presencia en algunos sitios, no entiendo yo que no en el departamento de Antioquia, pero que sería desastroso. Si quiere, veamos lo que dice el presidente del gremio, Emerson Acuña. Hacemos un llamado contundente a la población en general, a los productores bananeros, a los trabajadores de cada una de las fincas, al mediano, al pequeño productor, para que elevemos al máximo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Debemos entrar limpios y salir limpios de cada una de las fincas, para de esta manera evitar que continúe la propagación del hongo Fusarium raza 4. Este hongo, cabe recordar, es el de mayor letalidad en los cultivos de musáceas en el mundo y debemos evitar su propagación. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Muy bien, continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Dos noticias adicionales antes de hablar con nuestro invitado. Usted, celulares. Sí, Nacho, mire, a propósito de lo que usted mencionaba, de que lo pararon y le pidieron el email del celular, hay un youtuber español, un señor que, vea, le cuento, se ha recorrido 60 países. Sí. Ha estado en los 5 continentes, ha estado en sitios como Cuba, Mongolia, Kirguistán, Australia, Alaska, en fin, arrancó en España hace 15 años y resulta que en Barbosa, Santander, le robaron el celular. El señor se fue persiguiendo lo que le decía el GPS, que era donde iba el celular. El celular, al parecer, iba en este camión. Abordó a los del camión, el señor ya hizo la denuncia en su canal de YouTube. El señor tiene 1 millón de seguidores en su canal. Él ha escrito libros, es documentalista y demás. Sí, yo lo he seguido, lo sigo. Me gusta mucho sus recorridos. Sí, sí, lo sigo. Imagínese, Nacho, la denuncia... Pero ¿y qué pasó en el camión? ¿Qué Le dijo? dijeron que no le reconocieron que ahí iba el celular y lo apagaron. Entonces él hace en su canal la denuncia y dice, vea, es este camión. Él pensó en un principio que lo llevaban en un microbús y era en un camión de una empresa donde llevaban el celular. ¿Cómo se lo robaron? Lo puso a cargar y esto se lo agradecemos a nuestra televidente Linae, ¿lo recuerda? Sí. Que fue quien nos envió la información. Él lo puso a cargar en un establecimiento y del establecimiento, mientras él estaba cargando el celular, se lo llevaron. Sigamos así, pero vamos. Pero qué triste, Nacho. No, tristísimo. Un señor, 60 países, los 5 continentes, y vienen y le roban el celular en Colombia. Eso es lo que está pasando con el negocio nuevo que está montando en este país. Turistas, ¿a qué? A que los atraquen, a que los roben, a que los maltraten. Gravísimo lo que está pasando. Persiguió 5 horas el camión. Don Duber, ¿por qué hubo muchos accidentes en Medellín? Nacho, sí, mire, desafortunadamente desde temprano, por cuenta de las lluvias, por cuenta del mal estado de las vías y por cuenta de las imprudencias también, se han presentado varios accidentes. Lamentablemente hoy 2 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito, en motocicletas.
uno en el sector de Laureles y otro que se presentó cerca del pasado al mediodía acá en la autopista sentido sur-norte. Allí también un joven perdió la vida al chocar con un camión. Desafortunadamente se presentó pues obviamente este incidente que ocasionó un gran trancón allí a quienes a esa hora se desplazaban hacia el municipio de Envigado, Sabaneta, Itagüí, bueno, todo lo que tiene que ver con el sur del Valle de Aburrá. Nacho, otra situación, un accidente que se presentó en el Escobero. Allí pues por cuenta de las imprudencias y también del agua, usted ve ahí la cantidad de vehículos que resultaron allí afectados, con un camión, una camioneta, un furgón, todos resultaron allí apachurrados, como decimos. ¿Y eso cuándo fue, güey? Fue ahora en la tarde, en horas de la tarde. Y por último, Nacho, le tengo un video de una mujer que se desplazaba también por la autopista hacia el norte. Desafortunadamente no había un hueco y allí Entonces se está combinando todo. ¿Y qué pasó con la cesárea? Se aporrió por fortuna, no fue. ¿Cómo así que se aporrió por fortuna? Sí, porque uno por una autopista no perdió la vida. Sí, porque por una autopista, o sea, y a la velocidad que van los carros, era para una mayor. Nuestro analista económico del día de hoy es Alexander Ríos y me complace mucho porque usted es una persona muy joven y eso me alegra que los jóvenes se estén empoderando de estos temas en nuestro país. Pero aquí en la pausa de comercial usted nos decía, hablemos un poquitico de reformas, si es que salió por estos días una nueva ley. No, y sabe, él estuvo nada menos en la reunión de pensiones. De eso nos estaba contando. Bueno, entonces por eso vamos a poner el tema de entrada. 1000 semanas por ley para las mujeres. ¿Cómo percibe usted esto y en qué está viendo usted esa reforma? Bueno, antes que nada, gracias pues por la invitación, ¿cierto? Pues ya tenía muchas ganas de venir por acá, ya lo había manifestado un par de veces. Bueno, el tema de las 1000 semanas por decreto, bueno, no es tan sencillo, porque se salta el tema del rigor técnico, el tema actuarial, se lo salta completamente, y no es necesariamente bueno para las mujeres. Si bien es cierto que hay que reconocer un tiempo de maternidad y todo lo demás, que coticen sobre menos semanas, tiene una implicación directamente en el cálculo de la prima. Actualmente es cierto que se calcula sobre los últimos 10 años, pero si vamos al hecho cierto del recálculo de la prima que se les tiene que hacer, no tiene, digámoslo así, la misma base una persona que cotice 1000 semanas sobre un mínimo o una persona que cotice 1000 semanas por encima del mínimo. Esto con los parámetros de la nueva reforma pensional. Entonces, hay que ser claros en algo. Muchas de las políticas que se están implementando con la reforma pensional lo que buscan es favorecer ciertos grupos y eso no está mal y es muy plausible. El problema es que lo que hacen es incentivar o, digámoslo así, generar un efecto contrario justamente en el cálculo de las mesadas. Esto no es un tema netamente de ideología, eso es un tema que tiene un componente matemático, un componente actuarial, un componente inflacionario y cuando se pone por decreto se salta básicamente ese criterio. Usted me lo habla muy técnicamente. En español. En español. Vuélvamelo coloquial para que la gente lo entienda. Para que la señora para que nos está viendo lo entienda. Bueno, que a las mujeres se les ponga 1000 semanas de cotización redondas no necesariamente va a implicar una mejora en su condición pensional. ¿Para quiénes mejora y para quién no? Pues no va a tener mucho efecto si eso llegase a pasar en la reforma, no va a tener mucho efecto en las que cotizan sobre el salario mínimo. Pero las personas, las mujeres que cotizan por encima del salario mínimo, sí van a tener un efecto en el cálculo de su mesada pensional. ¿Por qué? Por la densidad de las semanas. Eso tiene un efecto en el cálculo de la prima, puesto que eso tiene que ver con los componentes de tiempo asociados al cálculo de la prima. Eso es un tema ampliamente técnico, y es cierto, pero no se puede pensionar en la misma cuantía a una persona que cotiza 1300 semanas a una que cotiza 1000 semanas. Es decir, es por el promedio como tal de cotización por su salario. Es fácil de explicar, porque eso crea un desbalance fiscal. Ustedes dos cotizan 1300 semanas y tú 1000. Sí. Porque ella no tuvo... Al revés. Ella bueno, 1300 y yo 1000. Listo, porque tú tuviste hijos y tú no, supongámoslo. Tal cual. Tal cual. ¿Quién aportó más? María, que no tiene, porque tiene 1300. Ok. Entonces, primera premisa, ¿quién tuvo más oportunidad de mejorar su promedio salarial en los últimos 10 años? Ella. Entonces tú entras en desventaja ahí, primero. En segunda instancia, ¿quién aportó más al esquema de prima media? María Andrea. Por tanto, tú te conviertes 300 semanas en un pasivo para el Estado. ¿Te das cuenta? Porque el Estado tiene que llegar a suplir lo que yo no. Eso es malo para el Estado porque va a subsidiar más la pensión de ella que de ella.
Entonces, ¿estamos siendo actuarialmente justos con ella o no? No. No. Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver, que no solamente puede haber una afectación en la prima, sino que se vuelve otra vez al esquema regresivo de subsidiar y de ser injustos con una prima. Ahora, entonces, en las 1000 semanas no es para todas las mujeres, solamente para las que tengan hijos. Tiene unas condicionales. ¿Sabemos ya cuáles son esas condicionales? Están en la carta que sacó la Corte Constitucional. Me tocaría entrar a revisar, pero sí hay unas condiciones. ¿Y la reforma pensional en lo general usted qué vio? ¿Estuvo en Bogotá? ¿Usted en Cartagena, en el Congreso de Asofondo. Y la semana pasada en Bogotá también. Ah, bueno, pues es que... No, yo sabía que estuve en Asofondo en Cartagena. Así de loco estoy yo. No, yo voy persiguiendo todo el tema pensional. ¿Cuál es su percepción? Bueno, en el tema pensional hay un avance, que es el tema de la cobertura. Es cierto, hay ancianos desprotegidos, hay una población muy vulnerable y muy expuesta. Y es verdad que se amplía esa cobertura. El problema es que se amplía a costa del bolsillo de los colombianos. Cuando tú obligas, y de entrada eso ya es un problema, cuando tú obligas a parte de la población, en este caso, hasta la gente que cotiza en 3 salarios mínimos, los obligas a irse para Colpensiones, si usted lo quiere mirar, eso en cierta manera es un impuesto. Porque es el Estado diciendo, venga, cotice acá. No tiene otra alternativa. Eso es un impuesto. Se convierte en un impuesto. Porque ese dinero entra a ser parte del gasto corriente. Hombre, suena muy loable la idea de coger de acá para darle a los abuelos. Y yo creo que si nos ponemos la mano en el corazón estamos de acuerdo con eso. El problema es de dónde vienen los recursos. Yo les voy a hacer una pregunta acá para que meditemos un poco. Nos estamos obligando a cotizar a Colpensiones, a que nuestro ahorro se vuelva gasto corriente, o sea, para los abuelos, 18 billones de pesos al año. ¿No era más fácil no parar con la extracción petrolera, sino mejorarla y sacar de ahí de pronto un fondo o apoyar ese recurso? No que estamos matando la gallina de los huevos de oro. Ahorita hablaron de Ecopetrol y creo que Ecopetrol se vuelve en este momento una de las piedras angulares de este gobierno. Y lo que está pasando con el dólar, ahorita que lo vamos a juntar todo, tiene mucho que ver con Ecopetrol. Pero entonces, volviendo al tema pensional, tiene cosas buenas, tiene cosas interesantes, pero se está pasando en la medida de los 3 salarios mínimos. Se está cooptando demasiado, el 95% de la población cae ahí. Eso ya es obligar al 95% de la población a irse a eso. ¿De dónde queda mi libertad para escoger? Alexander, usted que ha estado en los congresos de Asofondo, nos menciona en estos 2 últimos, ¿cuál es el ambiente que hay? Porque se ha dicho que la reforma, la que quizás puede pasar más fácil, es la pensional. ¿Cuál es el ambiente que hay al interior de las personas que manejan, los administradores y demás de los fondos de pensiones? Porque en la laboral hay claro rechazo del sector productivo, los grandes generadores de empleo, es más, a la postre quizás hasta de los pequeños empleadores que serían los que se verían más afectados, la de salud ni se diga. Pero han dicho, no, la pensional es la que quizás pasa más fácil. Usted que ha estado en los congresos, ¿cuál es el ambiente de los que se van a ver directamente afectados? Bueno, es curioso, porque la gente marcha, ¿cierto? Antes de hablar de los fondos, la gente marcha. Les voy a dar un dato. El 70% de las personas que cotiza actualmente, fondo público, privado, indiferente, no llega a cotizar ni siquiera las 1000 semanas. Esas personas van a quedar en un pilar que se llama pilar semicontributivo. Las personas van a aportar toda su vida, lo poco o mucho que puedan hacer, no van a acumular la densidad de semanas necesaria para pensionarse y eso va a hacer que el Estado usó todo ese dinero todo este tiempo, se apalancó con ese dinero todo este tiempo y se los va a devolver a las mujeres a los 62 años y a los hombres a los 65 años en módicas cuotas indexadas a la inflación. Ese pilar semicontributivo es muy riesgoso. ¿Por qué empiezo hablando de esto antes de hablar de los fondos? Porque gran parte de esa masa, ese 70%, que va a quedar atrapado en el pilar semicontributivo que no logran las 1000 semanas, es gran parte del público que está en los fondos privados. Hombre, es que no se iban a pensionar ni en el fondo público ni en el fondo privado, pero hay una diferencia sustancial. Esa gente ahorraba en el fondo privado y ese ahorro tomaba intereses. Recuerden que cuando una persona no se pensiona, bajo el régimen actual, cuando una persona no se pensiona, hoy por hoy, y el Estado le tiene que devolver su dinero, hacen una cosa que llaman una indemnización sustitutiva, que es una devolución de saldos indexados al IPC, ¿cierto? Mientras que los fondos de pensiones devuelven algo que se llama hacen algo que se llama la devolución de saldos, que comparativamente son más o menos entre 7 y 8 veces mayor al saldo que te dan en la parte pública. Entonces,
Cuando el Estado obliga a esta masa tan grande a irse a cotizar obligatoriamente a Colpensiones, le está castigando, los está sentenciando a castigar esos rendimientos. El debate la semana pasada estuvo girando mucho en torno a eso y decía un ex ministro, volvamos entonces el tema de los aportes, volvámoslo cuentas nocionales y que paguen un interés real del 3% al año. Volvemos a lo mismo ahorita. ¿De dónde sale la plata para pagar ese interés real de 3% al año? ¿Del bolsillo de quién? De los contribuyentes, del erario, ¿cierto? Entonces es bien delicado ese tema porque entonces le están quitando una masa a los fondos de pensiones, una masa de inversión, obviamente eso castiga el negocio de los fondos de pensiones y también que está castigando a la gente. Entonces yo creo que hemos sido víctimas de mucho del tema del storytelling, de que es que los fondos privados son malos y todo esto. No, ningún régimen es perfecto, ninguno de los dos. Hay que hacer reformas, sí hay que hacer reformas, pero definitivamente la idea de que esa gente que va a quedar en el pilar semicontributivo se aísle en Colpensiones es muy, muy grave y muy regresivo, como le decimos los economistas. Alexander, usted es analista. ¿Cómo debería ser la reforma entonces? ¿A qué le debería apuntar? Debería, por lo menos, dentro de las recomendaciones debería, y voy a sumarme aquí a lo que dice a sus fondos, porque yo estuve en la construcción de esas recomendaciones, y es que el Estado, si quiere entrar a proponer pensiones, lo primero que debe hacer es un fondo público. Ya lo propuso, pero tiene que entrar a competir. Tú no puedes obligar, tú creas un fondo público, entonces vas a obligar a la gente a que cotice allá. No, ¿por qué no competimos? Hablamos mucho de que Colombia quiere ser competitivo, que quiere innovar y quiere copiar modelos que han sido exitosos. Pues entonces los modelos exitosos lo que hacen es, hay fondos públicos, hay fondos privados y compiten. ¿Y cómo compiten? Con rentabilidad. Esa es la primera cosa. Segundo, ese recurso no debe salir directamente de los ahorros actuales. Eso tiene que venir del presupuesto nacional y destinado, pues, lo que hacen en Noruega, aprovechar el recurso petrolero. Por Dios, tenemos el recurso metido en la tierra, ¿por qué no lo sacamos? Tenemos una bomba pensional y no lo estamos atacando por el lado que es. Pero un gobierno que le está apostando a una transición energética y que tiene una relación un poco compleja con los hidrocarburos, ¿sí le apostaría a lo que usted dice, tener el recurso en la tierra para financiar? Pero es eso, y entender que la pirámide poblacional se volteó y tenemos que buscar recursos en la tierra y no las personas, o es hacer el traslado de los recursos hoy, gastar la plata hoy y en 40 años tener esta misma discusión. Porque aquí hay que ser sinceros, se alude mucho al tema de solidaridad, pero es que ¿solidaridad con quién? Es muy curioso. ¿Quién va a terminar pagando? La primera solidaridad debe ser con el actual aportante. No, claro. Es que ¿quiénes van a pagar esta reforma pensional? Nosotros. Los hijos de nosotros son los que van a terminar asumiendo esto, porque la bomba pensional se traslada 40 años para adelante. Así es. Eso es muy delicado. Entonces no hay solidaridad en el presente, pero hay un castigo en el futuro. Permítame que tengo que hacer una pausa obligada, claro, ya volvemos con ustedes. Muy bien, continuamos aquí. Nos cogió la noche la primera mesa de opinión de Antioquia. Bueno, Alexander, nos quedó faltando puntualizar ¿qué? Una cosita. Otra de las propuestas bien importantes a considerar es el tema de los salarios. La reforma actual considera un pilar de 3 salarios donde se acumula el 90% de los colombianos, 90-95% de los colombianos que trabajan entrarían a obligatoriedad de Colpensiones por eso. Una de las propuestas que se debe hacer o que se debe considerar es bajar ese pilar de 3 a 1 y la explicación es muy simple. El salario promedio en Colombia, o el salario medio en Colombia, es muy cercano al salario mínimo. Eso está dateado por la OECD. Por tanto, es ahí donde se concentra la mayor cantidad de personas que se debería subsidiar desde el Estado. Pues si se tiene que subsidiar, pues se tiene que subsidiar a la gran masa que no tiene capacidad de ahorro. Por tanto, si el salario medio es parecido al salario mínimo, entonces ahí es donde el pilar se debería concentrar a subsidiar, que es alrededor de 1.2 salarios mínimos aquí en Colombia. Entonces, la propuesta que se hace desde el sector privado es focalicemos donde hay que focalizar, que es en esa gran masa. Los que tengan capacidad de ahorro, pues listo, ahorramos, pero focalizar en uno. Y eso permitiría que la industria privada, con su inversión y con su proceso y con su papel importante que juega en la economía, siga existiendo, porque es que a la gente no se le puede olvidar
que el 27% de los prestamistas en Colombia son los fondos privados. El Estado emite bonos y son los fondos de pensiones, con el dinero de los trabajadores colombianos, los que ayudan a financiar el mismo Estado. Si usted corta el chorro por este lado, usted se está haciendo un harakiri por el otro. Claro. Entonces es un curioso. Porque está acabando con la extracción y ya no va a tener quien lo financie. A la vuelta, el problema no es ya, el problema es a futuro. Los próximos gobiernos no van a tener. Correcto. Claro que muchos dicen que vendrá un próximo gobierno y será el de las contrarreformas. Leí esta mañana con mucho interés varias publicaciones nacionales, especialistas en economía. Me llamó mucho, creo que fue en Portafolio, donde decía que este asunto del dólar, no, que el dólar es para estar en 5.100. Sí, que esto es una pequeña suavizada que tuvimos, pero que la cosa no es así. Predecir y decirles a ustedes para dónde va el dólar sería una gran mentira, como siempre hacemos acotación de eso, porque no les podemos decir, nadie sabe cómo es esto, esto es una fluctuación todos los días económica, sí, nadie tiene esa bolita. Pero ¿qué está pasando con el dólar? Si tuviéramos la bola de cristal no estaríamos acá sentados, ¿no? No, estaríamos con plata. Ave María. ¿Qué pasa con el dólar? Yo creo que la discusión está bien prendida en redes, sobre todo en Twitter. Unos dicen que el dólar baja porque los inversionistas extranjeros le creen al gobierno y los analistas, y yo en general no soy poca cosa acá en Colombia, digámoslo así, pero los analistas internacionales que sí sacan informes bien dateados dan muestras de que es lo contrario, de que la pérdida de gobernabilidad del presidente es lo que está afectando esto. Vamos a hablar de tres hechos. Sale Berkeley, sale Bank of America y sale BBVA Internacional a decir que la moderación en la capacidad de gobernabilidad y ejecución de las reformas es lo que está haciendo que venga la inversión a Colombia. Es muy curioso. ¿Qué tiene que ver esto? Entonces usted dirá, no, esto es un invento de la ultraderecha neoliberal para excusarse y no sé qué. No, vamos a los hechos. Todas las reformas, la pensional, la de la salud particularmente, se enfocan muchísimo en todo lo que es gasto público. Creo que aquí todos sabemos que la reforma pensional y la de la salud van a tener unas obligaciones futuras enormes. Por ahí hay un cálculo que dice que la reforma pensional se va a tirar más o menos un aumento en el pasivo pensional del 168%. Son datos, no son historias, son datos que tiene Fede Desarrollo, lo pueden consultar tranquilamente. En el 2040 va a ser un pasivo pensional calculado versus el actual del 168%. Y al 2100 casi el 300%, si nos fuéramos hasta el 2100 con esta reforma que se propone. Entonces, es muy simple, para que los televidentes entiendan. Usted le presta plata a Nacho, ¿cierto? Pero Nacho se empieza a endeudar, y a endeudar por otras partes. La pregunta es, ¿usted no estaría preocupado? ¿Qué está haciendo con mi plata? ¿Qué está haciendo ¿Qué va a pasar con mi plata? No tanto qué está haciendo. ¿Qué Nacho va a puede pasar? hacer, exacto. Nacho puede hacer lo que quiera. ¿Cómo me la va a pagar si se está endeudando con todo mundo? Porque a medida que Nacho se empieza a endeudar, me empieza a cargar su obligación, su pasivo. Es lo mismo un país. Si Colombia aplicara estas reformas tal cual como están presentadas hoy por hoy y pasaran derecho, eso le pone a Colombia una obligación financiera futura enorme. Y recuerden que nosotros somos un país que tenemos una gran deuda externa. Hoy salió que aproximadamente en montos de PIB estamos debiendo el 58% del PIB en deuda externa. Es un dato altísimo. Es un dato ahorita a las 3 de la tarde que salió en Valora, sin que sea publicidad, ni mucho menos. Entonces, eso es un dato muy relevante. Porque entonces, si salen las reformas, esto va a aumentar ese pasivo. Entonces empiezan los inversionistas a decir, venga, es que en Colombia no podemos invertir porque entonces no tiene capacidad de pago. Pero sí. Retirémonos. Pero sí, exacto. Ahí se van y ahí es donde el dólar empieza ¿para dónde? Para arriba, a buscar los 5.000 pesos o más, que era lo que pensábamos nosotros, los analistas. Es que hubo un cambio de panorama bien interesante. ¿No se dieron cuenta que el dólar empezó a bajar justo cuando se partió la coalición de gobierno? Sí. Claro, porque es que una cosa es la coalición que gobierno pasaba todo, mayorías, claro, que pasaba todo derecho, aumentando el pasivo fiscal, y otra cosa es cuando se cae. Cuando o sea, lo que usted está diciendo en resumen es, el mercado entendió la debilidad de negociación que tiene Petro en este momento para pasar sus reformas, la entiende por ese lado y está entendiendo que el país está fuerte.
Pues, o sea, que tenemos unos políticos que no... Una institucionalidad. Una institucionalidad. De lo contrario, lo hubieran entendido, Petro está muy fuerte, logró meter todo esto, ahí sí hay un país con mucho riesgo porque van a quedar sobreendeudados. Exacto. Entonces se cae la coalición de gobierno, se empantana la pasada de las reformas y eso ya no le va a pegar tan directamente al pasivo fiscal y por tanto ya se empieza a crear la capacidad colombiana de atraer inversión. Curiosamente, ¿vieron el dato de dónde se está concentrando la inversión extranjera directa? En el sector minero. En el sector minero energético. El 80, si me equivoco en pesos, ahí me disculpan, pero llegaron a Colombia en el primer trimestre 1.780 millones de dólares. Y el 87% de esos 1.780 millones de dólares se concentró en el sector minero energético. Que es el sector enemigo del gobierno, de las políticas del gobierno. El más estigmatizado, entonces es muy curioso. Salen los pro gobierno a decir que es que el gobierno está generando confianza inversionista cuando es el sector minero energético el que está lastrando eso. Aquí hay un enredo, esto parece una novela horrible de un gobierno que ha tenido más ministros que meses gobernando. No sé si se han dado cuenta de ese dato. Sí. ¿Cierto? Sí, entonces, 10 meses y... ¿Y cuántos ministros? Jesse, va por los 10 porque hoy pidió la cabeza de Aurora Vergara, ministra de Educación. Y también el señor del ICETEX, que no es un ministerio, pero también es un cargo importante. Y el del Fondo Nacional del Ahorro, imagínense. Entonces hoy hubo 3 cabezas más que rodaron. Pero entonces, volviendo a esto, esa capacidad de no implementar las reformas, lo que le abre a Colombia es, digámoslo así, el mercado se puede adaptar a lo que está pasando afuera. Y lo que está pasando afuera es que hay apetito por riesgo latinoamericano, hay apetito por países emergentes, y la tendencia en toda Latinoamérica va bajando. Adicionalmente porque una crisis es una oportunidad. Entonces, yo lo veía hace 2 o 3 años, antes de empezar la pandemia, ¿qué están diciendo? Vaya y compre en Venezuela, compre casas, compre fincas, eso estaba regalado, eso se está volviendo un costo de oportunidad. De hecho, muchos colombianos se fueron a comprar allá y viendo el debilitamiento y Maduro no se va a perpetuar allá, aunque no se sabe, pero bueno, hay gente, entonces de pronto uno entendería, entran muchos dólares a Colombia viendo un costo de oportunidad dentro de 3 o 4 años. Quizá. Invertir ya. Sí, pero hay algo que es muy... Pero venga, pregunta. Señor. Usted lo dice muy claramente. Pero ¿no será que la moneda per se como el dólar está débil? Sí, sí. Que Venezuela, no es el peso el débil, no es el peso el que está perdiendo, no, es el dólar el que está perdiendo. Aunque José me decía ayer que usted nos dio un dato que estaba subiendo en todo el mundo menos en Colombia. Ayer, hoy bajó en todo el mundo y en Colombia también. Brasil comprando yuanes, los árabes. Hay una guerra también geopolítica interesante buscando una nueva hegemonía con otra moneda mundial. En eso estoy completamente de acuerdo. Todo este año el dólar ha estado bajando contra las monedas más fuertes, pero Colombia no se había pegado a esa tendencia del todo hasta que pasó lo de la ruptura de la coalición de gobierno. Nacho, yo te voy a dar un dato que yo manejo mucho y es que el mundo nos dice para dónde va el dólar, pero la situación interna nos dice a qué velocidad no le pegamos a esa tendencia. El mundo siempre nos va a decir. Por eso el comportamiento a veces en Colombia es tan distinto al resto del mundo. Porque con mucha frecuencia, sí. El dólar en el mundo baja, acá sube, o el dólar en el mundo sube y acá baja. Pero, sí, pero eso son cosas coyunturales, pero el tema de largo plazo, la tendencia o la correlación de largo plazo siempre se da. Si en el mundo el dólar baja, Colombia baja. Si en el mundo sube, Colombia sube. ¿Cuál es el punto? La velocidad a la que nuestra moneda se ajusta a esa subida o a esa bajada, y eso depende mucho del factor interno. Hagamos la última pausa y vamos a entrar a concluir este tema del dólar. Bueno, continuamos aquí. Le tengo una pregunta antes primero, la José la va a hacer, pero yo le voy a dejar esta ahí en remojo. A ver. Dicen por ahí que el dólar sube por ascensor y baja por escalera. Ahorita me cuenta. José, su pregunta. ¿Por qué se acentúan más las tendencias en el tema cambiario en el país que en otros mercados? Uno ve que cuando baja, baja mucho, cuando sube, sube mucho. ¿Eso por qué se da? Bueno, hay 2 elementos. El primero tiene que ver con, obviamente, con todo el ruido político que hay internamente. Vean que cuando hubo la crisis ministerial, se disparó. Entonces, ese ruido interno genera esas volatilidades. Pero hay otra cosa. Esa característica de moverse muy duro hacia arriba o hacia abajo es muy
es muy particular de los países emergentes. No solamente pasa en Colombia, pasa en Chile, pasa en Perú. No es nada raro. En el real brasilero está pasando en este momento. No es atípico pues que Colombia sea el mundo aparte, ¿no? Lo que sí es cierto es que en Colombia se mueve rápido. Por ejemplo, este mes ha caído 260 pesos, algo así, ha caído durísimo. Y tiene que ver con la idea de que Colombia todavía tiene un spread, tiene un castigo. Si hiciéramos un ejercicio bien bonito que hemos hecho en redes varios analistas y es coger de principio de año hasta acá, perdón, desde el principio de este gobierno hasta el sol de hoy, lo que se ha movido la moneda chilena, la peruana, la brasilera, hoy Colombia tiene en promedio un castigo de 700 pesos. O sea, ¿Qué es un castigo? ¿Debería estar 700 pesos más abajo? Más abajo. Si nos hubiésemos adherido a la tendencia latinoamericana. Es como tú mirar las monedas... Deberíamos estar en 3.500. 3.500, 3.700 aproximadamente deberíamos estar. Tenemos un castigo de 700 pesos todavía. Entonces, ¿eso nos hace caro o baratos? Baratos. Para el mundo estamos re baratos todavía. Estamos 700 pesos más baratos. Es más fácil, tenemos 700 pesos más de atractivo que si fuéramos en pesos Perú o Chile, por ejemplo. ¿Sube por ascensor y baja por escalera? En el panorama actual sí. En el panorama actual sí, pero que rompa los 4.000 lo veo muy complejo. ¿Que rompa los 4.000 hacia abajo? Sí, lo veo muy complejo. La verdad, Nacho, hoy aparecieron puntas muy fuertes alrededor de los 4.150, 4.200 pesos. Se empieza a consolidar un piso en esta bajada. Sí. Sí. Ah, ya está, con los famosos pisos suyos. Sí, los techos, los suyos son los techos. No, y los que usted dice, ya tocamos ese techo, ya, o sea, esos psicológicos que usted habla. Llegamos a 4.500, barrera psicológica. ¿Y qué piso es interesante y qué techo es interesante en cuanto a importaciones, exportaciones y situación del país? Estos 4.200 pesos son un piso muy importante. No mirando los 3.800 que sería bueno para exportadores y para... No, pues es que el exportador que quiera cargar mercancía para fin de año tiene que empezar a comprar desde ya y está en un buen momento para comprar. Si usted mira hace 2 meses está 500 pesos abajo, o sea que el exportador tiene que empezar a traer desde ya y hacer coberturas desde ya, el exportador. Perdón, el importador. Sí, el importador. El importador. Sí, fe rata y qué pena. Sí, el importador. El exportador es el que debe empezar a preocupar porque tiene 500 pesos abajo el dólar desde hace 2 meses. Todas las exportaciones de oro, petróleo, por ejemplo, ahí están un poquito aporreadas. ¿Y en qué va a afectar el dólar en este momento, en esta semanita donde estamos, en qué va a afectar la inflación? ¿O no la va a alcanzar a tocar? No, claro. Que el dólar caiga, eso hace que el efecto pass-through, un término horrible que usamos los economistas, pero digámoslo así, el efecto dólar sobre la inflación baje, entonces... Pero es así de rápido. En una semana cayó 200 pesos ese mismo... Si en 2 meses cae 500 pesos, eso va a favorecer en 1 o 2 puntos básicos el golpe en la inflación. Porque recuerden que más o menos el 26% de la canasta básica familia colombiana está indexada a el dólar directamente. Nuestro asesor económico, Alexander Ríos, muchas gracias, lo volvemos a invitar. Nacho, siempre que ustedes quieran por acá la orden. Ya no tenía nada más que contar, ¿sí o no? Nacho, sí, claro. ¿Qué? Una de cierre rápido. Siempre Tiene 1 minuto. En San Luis, Nacho, un golpe que propinó el ejército de la 7ª división a las antiguas FARC, porque lograron descubrir un material de guerra que llevaba abandonado por lo menos 13 años y se logró la destrucción. Ahí lo están viendo ustedes, habían pipetas, había unas bolas con artefactos explosivos, lograron ubicarlo y destruirlo. Ustedes los vemos mañana, aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Aquí estaremos muy pendientes de ustedes. Muchas gracias.